Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos, sugiriendo un viaje de fe que va más allá de simplemente escuchar a un involucramiento activo y una respuesta al llamado divino. Efesios 1:4-5 dice: así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprochables ante Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad. Romanos 8:28-30 despliega el magnífico viaje de los elegidos, aquellos que, conocidos de antemano por Dios, son predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Esta predestinación no es solo un llamado, sino una justificación y una glorificación, etapas de un proceso divino que refina y transforma. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo propiedad de Dios, para anunciar las grandezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Nos llama fuera de las sombras, declarándonos una generación elegida, un sacerdocio real, destinados a proclamar las grandezas de la luz divina. A través del antiguo pacto, el libro de Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha elegido de entre todos los pueblos de la faz de la tierra para ser su pueblo, su tesoro personal. Aquí, el concepto de ser elegido se aplica específicamente al pueblo de Israel, destacando su relación especial con Dios. Aquí, inspirados por las narrativas bíblicas, presentamos los 10 señales de que podría ser un elegido, adaptados al lenguaje y comprensión contemporáneos, pero siempre alineados con los principios bíblicos. 1. Llamado directo, similar a cuando Dios llamó a Abraham, Génesis 12. Un elegido puede sentir un llamado directo e inconfundible para seguir un camino establecido por Dios, incluso si eso significa dejar atrás la comodidad o lo convencional. Ese llamado directo de Dios, ¿sabes? Es como esa voz en el fondo del corazón que no te deja en paz, un susurro que, por más que intentes, no puedes ignorar. Es como lo que le pasó a Abraham allá en Génesis 12. Dios lo llamó directamente diciendo: sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y mira, Abraham ni titubeó, simplemente se fue, sin saber realmente hacia dónde iba. Eso es fe de verdad. Ahora, imagínate en esa situación, siendo llamado a dejarlo todo, tu comodidad, tu casa, tu vida entera como la conoces. Es un desafío y tanto, ¿verdad? Pero es ahí donde vemos la verdadera señal de ser elegido. Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Y esa preparación viene llena de aventuras y, claro, muchas vueltas. Y sabes, no termina ahí. Después del llamado, la vida del elegido es como una montaña rusa. Vas a enfrentarte a un montón de cosas que parecen imposibles. Pero, es justamente en esos momentos donde tu fe crece. Es en ese momento cuando recuerdas las murallas de Jericó cayendo, Josué 6, solo porque el pueblo de Dios creyó y obedeció. Marcharon alrededor de la ciudad, tocaron las trompetas, y ¡pum!, las murallas cayeron. No siempre entendemos los planes de Dios, pero una cosa es cierta: son perfectos. Y hay algo más que marca mucho a los elegidos: la empatía. Es ese sentimiento que te hace llorar junto, alegrarte junto, sentir el dolor del otro como si fuera tuyo. Jesús era maestro en eso, ¿verdad? Veía a la multitud y se compadecía, porque estaban como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Ser elegido es también tener ese corazón que se preocupa, que no se queda indiferente ante los dolores del mundo. Pero, ser elegido por Dios no es solo sobre enfrentar gigantes y hacer el bien, también es sobre sacrificio personal. Golpe tras golpe, Pablo enfrentó de todo: prisión, latigazos, naufragios. 2 de Corintios 11, 23-28. Y aún así, no se rindió. Sabía que valía la pena, porque estaba viviendo el propósito de Dios para su vida. Y al final del día, eso es lo que importa. Entonces, si sientes ese llamado, si tu vida está llena de estos señales, podría ser que Dios te esté preparando para algo muy especial. Pero recuerda,
Es un camino que requiere fe, coraje y mucha, pero mucha entrega. 2. Confrontación con lo imposible. Como Josué enfrentando las murallas de Jericó, Josué 6. Un elegido a menudo se encuentra con situaciones que parecen imposibles a los ojos humanos, pero que se superan mediante la fe y obediencia a Dios. Entonces, después de ese llamado que remueve el alma, viene la parte que menos nos gusta, los desafíos. Los desafíos. ¿Sabes? Es como enfrentar a un Goliat en tu vida, sin honda ni piedra en mano. Pero es en ese momento cuando la historia se pone buena, Porque es cuando estamos cara a cara con lo imposible que Dios muestra su fuerza. Y entonces, amigo, amiga, aprendemos que no hay gigante que no pueda caer. Piénsalo, Josué y el pueblo de Israel ahí, mirando esos enormes muros de Jericó, pensando, ¿y ahora qué? Pero entonces Dios llega y les ordena marchar alrededor de la ciudad. Parecía una locura, ¿verdad? Pero en el 7º día, después de marchar 7 veces y dar ese grito, los muros cayeron, así, sin más ni menos. Porque cuando Dios ordena, hasta lo imposible se arrodilla. Pero no es solo de victoria de lo que vive un elegido. Hay momentos en los que la lucha es realmente dura, y te preguntas si acaso tomaste el camino equivocado. Ahí te digo, está todo en los planes. Recuerda a Job. El hombre era justo, temeroso de Dios, y aún así perdió todo lo que tenía. Parece injusto, ¿verdad? Pero Job sabía que al final Dios tenía un plan mayor, y fue fiel hasta el final, sin perder la fe. Es en esos momentos cuando descubrimos la fuerza que ni sabíamos que teníamos. La fe que mueve montañas, ¿sabes? Y mira qué interesante. Cada desafío que enfrentamos, cada gigante que derribamos, nos hace más fuertes, más preparados para lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Es como si cada problema fuera un entrenamiento para el gran día. Ahora, si estás ahí pensando, pucha, pero yo no tengo toda esa fe, te digo, tranquilo, la fe se construye día a día. Dios no llama a los equipados, Él equipa a los llamados. Entonces, si Él te llamó, puedes estar seguro de que te dará todo lo que necesitas para enfrentar esos desafíos. Y más aún, Él estará a tu lado, en cada paso, en cada caída, levantándote y mostrándote el camino. Así que, vamos, enfréntate a esos desafíos de pecho abierto, con la certeza de que, al final, valdrá la pena. Porque, amigo, amiga, cuando entregamos nuestra vida en las manos de Dios, hasta lo imposible se vuelve posible. 3. Profunda empatía por el prójimo. La capacidad de sentir profundamente los dolores y necesidades ajenas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se compadeció de las multitudes, Mateo 9:36, es una señal distintiva de los elegidos para impactar y sanar la vida de las personas a su alrededor. Ahora, si hay algo que no podemos ignorar cuando hablamos de ser un elegido, es esta cosa de la empatía. Empatía es eso que te hace sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sabes? Es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que el mundo no gira solo a tu alrededor. Y Jesús era maestro en esto. Veía a la gente cansada, sufriendo, y se compadecía. No era solo pena, era algo que venía de dentro, un deseo de hacer la diferencia en la vida de las personas, y es así como reconocemos a un verdadero elegido. Es alguien que no se queda parado viendo pasar la banda, ve un problema y ya quiere ayudar, quiere ser parte de la solución. Como el buen samaritano, ¿recuerdas? El tipo no lo pensó 2 veces para ayudar a alguien que ni siquiera era de su grupo. Y en eso, Jesús mostró lo que es amar al prójimo de verdad. No es solo hablar bonito, hay que actuar. Pero no pienses que tener empatía es fácil. A veces duele. Duele porque sientes el dolor del otro como si fuera tuyo. Pero es ese mismo dolor el que mueve, el que te saca del lugar y te hace querer cambiar el mundo a tu alrededor. ¿Y sabes qué? Así es como Dios trabaja. Él usa esa nuestra capacidad de preocuparnos para hacer la diferencia en la vida de un montón de gente. Entonces, si de repente te ves llorando junto, alegrándote junto, preocupándote por alguien a quien ni siquiera conoces bien, podría ser que Dios te esté llamando a algo más grande. Podría ser que Él quiera usar ese tu gran corazón para esparcir amor por ahí. Y ahí surge esa duda. Pero yo, ¿será que puedo? Y te digo, claro que sí.
Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Así que, si ese sentimiento de empatía está ahí, golpeando fuerte en tu pecho, es hora de arremangarte y hacer tu parte. 4. Vida de sacrificio. Muchos elegidos experimentan una vida de sacrificio, como Pablo, que enfrentó persecuciones y sufrimientos por amor a Cristo. 2 Corintios 11:23-28, evidenciando su dedicación total a la misión recibida de Dios. Ahora, si hay algo que no podemos pasar por alto cuando hablamos de ser un elegido, es esta historia de vivir una vida de sacrificio. Y cuando digo sacrificio, no estoy hablando de renunciar a un pedazo de pastel, Hablo de cosas grandes, como lo que vivió Pablo. El tipo era un apóstol que no tenía miedo de enfrentar lo que viniera. Persecuciones, prisiones, incluso naufragios enfrentó el hombre. ¿Y todo eso por qué? Porque tenía una misión, un llamado, y nada iba a hacer que desistiera. Pero, no te engañes pensando que esto es solo cosa de apóstoles antiguos. Ser un elegido hoy en día también exige esos sacrificios. Es renunciar a algunas cosas, a veces a muchas, por una causa mayor. Es dejar de lado lo que queremos, para hacer lo que necesita ser hecho. Y te digo, eso duele. Duele porque tenemos que renunciar a nuestros planes, a nuestros sueños, para seguir el plan de Dios. Pero es ahí donde está la belleza de la cosa. La belleza está exactamente en esa entrega, en ese asunto de confiar ciegamente en que, aunque no entendamos todo ahora, más adelante todo tendrá sentido. Es como si cada sacrificio fuera una pieza de un rompecabezas gigante. Dios tiene la caja para saber cómo armarlo, y cada pieza que ponemos, aunque duela, es un paso más para completar esa obra maestra. Ahora, imagina solo, estás ahí, viviendo tu vida. De repente Dios te pide algo que parece imposible. ¿En serio, Dios? ¿Esto ahora? Pero es justamente ahí donde entra la fe, porque fe es creer incluso cuando no puedes ver el final de la historia. Y mira, no es fácil, no. A veces incluso dudamos, pensamos en rendirnos. Pero recuerda a Pablo, incluso después de ser golpeado, de ser arrojado a la cárcel, seguía firme, porque sabía que, al final, valdría la pena. Y vale la pena, ¿sabes? Porque vivir una vida de sacrificio no es solo sobre perder, es sobre ganar también. Ganar en fe, en fuerza, en comprensión de las cosas que realmente importan. Es sobre encontrarte en Dios de una manera tan profunda que nada más tiene sentido sin Él. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos que todo sacrificio, todo dolor, tenía un porqué. Entonces, si estás en este camino, sintiendo que Dios te está pidiendo algo grande, algo que va a costar, te digo, adelante. Porque sí, va a doler, va a ser difícil, pero la recompensa es eterna. Es sentir la presencia de Dios de una manera tan real que parece que puedes tocarla. Es saber que de alguna manera estás siendo parte de algo mucho mayor que tú, algo que va más allá de esta vida. Y cuando llegue ese momento de querer tirar todo por la borda, recuerda que no estás solo en esto. Dios está contigo en cada paso, sosteniendo tu mano, incluso si no lo sientes. Y más aún, hay una multitud allá afuera como tú, cargando sus cruces, viviendo sus sacrificios, todo para estar más cerca de Dios. 5. Revelación y comprensión de las Escrituras. Una comprensión profunda de las Sagradas Escrituras, muchas veces revelada de manera sobrenatural, como ocurrió con los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24:45, es una señal de que Dios está guiando y enseñando al elegido. Así que hablemos de algo muy especial que marca a los elegidos, la revelación y comprensión profunda de las Escrituras. No es simplemente leer la Biblia y ya, es sentir que las palabras hablan directamente al corazón. Imagina ese momento en Lucas 24:45, cuando Jesús abre la mente de los discípulos para que entendieran las Escrituras. Es esa capacidad de ver más allá de las palabras escritas, de encontrar significado y dirección para tu propia vida en las letras sagradas. Pero mira, este don no es exclusivo de quienes ya tienen un conocimiento avanzado sobre la Biblia. De hecho, es para cualquiera que esté dispuesto a escuchar, a aprender y a ser moldeado por la palabra de Dios. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras,
y una de las más poderosas es a través de su palabra. Cuando nos abrimos a ese diálogo, empezamos a ver las cosas de una manera nueva. Las historias bíblicas se transforman en lecciones de vida, consejos y promesas para nosotros. Cuando comienzas a entender las Escrituras de esta manera, tu vida comienza a cambiar. Encuentras tu propósito, comprendes los desafíos por los que estás pasando y ves la mano de Dios en cada aspecto de tu viaje. Eso es increíblemente poderoso. Es como descubrir el mapa de un tesoro, siendo el tesoro la realización de tu vida según el plan divino. Sin embargo, profundizar en las Escrituras no es un camino solo de descubrimientos y alegrías. Cuanto más nos adentramos, más nos damos cuenta de cuánto aún tenemos que aprender y crecer. Es un proceso continuo y habrá momentos de dificultad. En esos momentos, es esencial recordar que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Si Él despertó en ti ese deseo por su palabra, Él ciertamente proveerá todo lo que necesitas para continuar. Por lo tanto, si te encuentras cada vez más inmerso en las Escrituras, descubriendo verdades que nunca antes habías percibido y sintiendo que Dios habla contigo en cada versículo, eso es una señal clara de que estás en el camino que Él desea para ti. Es Dios moldeándote y preparándote para lo que Él ha planeado para tu vida, algo verdaderamente grandioso. Así que te animo a sumergirte sin miedo en esta jornada de descubrir a Dios a través de su palabra, porque es ella quien va a orientarte, sostenerte y fortalecerte, no importa lo que el futuro reserve. 6. Transformación de vida. La transformación personal profunda, como la de Saulo en Pablo, Hechos 9, que pasó de perseguidor de los cristianos a uno de los apóstoles más importantes, indica un cambio de vida dirigido por un llamado divino. Tras sumergirnos en las profundidades de las Escrituras y dejarnos transformar por ellas, llegamos a un punto crucial en la vida de un elegido: la transformación personal profunda. Mira, es como lo que le ocurrió a Saulo en el camino a Damasco, donde tuvo un encuentro tan impactante con Jesús que cambió no solo su nombre a Pablo, sino toda su vida. De perseguidor de los seguidores de Cristo, se convirtió en uno de los apóstoles más grandes, dedicando su vida a esparcir el mensaje que antes intentaba silenciar. Este cambio en la vida de Pablo es un claro ejemplo del poder transformador que viene de seguir el llamado de Dios. Cuando Dios elige a alguien, no solo lo llama, lo transforma. Y esta transformación es profunda, tocando nuestras estructuras, nuestras creencias, incluso nuestra identidad. No es un cambio superficial, es algo que altera completamente la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Y mira, esta transformación no es siempre fácil. A veces, es como si estuviéramos siendo desmontados para que algo nuevo y mejor pueda ser construido. Puede haber momentos de duda, de incertidumbre, incluso de dolor. Pero, a cada paso de este proceso, estamos acercándonos más a lo que Dios planeó para nosotros. Nos estamos convirtiendo en seres más fuertes, más sabios, más compasivos. Lo más hermoso de esta jornada es darse cuenta de que, incluso en las dificultades, no estamos solos. Dios está con nosotros, moldeándonos, guiándonos, fortaleciéndonos. Él ve el cuadro completo, conoce el final de la historia, y cada paso que damos bajo su guía nos lleva más cerca de ese destino. Por tanto, si sientes esta transformación sucediendo en tu vida, si las cosas que valorabas ya no tienen el mismo peso, si estás viendo el mundo con nuevos ojos, es señal de que estás en el camino correcto. Dios está trabajando en ti, preparándote para algo grandioso. Y aunque el proceso pueda ser desafiador, el resultado es una vida alineada con el propósito divino, llena de significado y satisfacción. Entonces, sigue adelante, incluso cuando el camino parezca incierto. Sigue confiando, incluso cuando no entiendas todo, porque la obra que Dios comienza, Él la lleva a término. Y al final, mirando hacia atrás, verás que cada paso, cada desafío, fue necesario para moldearte en la persona que estabas destinado a ser. 7. Intercesión poderosa. La oración fervorosa y la intercesión por otros, como hizo Moisés en varias ocasiones por el pueblo de Israel,
Éxodo 32, 11 a 14, demuestran un corazón alineado con el de Dios, preocupado por la salvación y el bienestar de los demás. Después de experimentar esa transformación personal profunda, llegamos a un aspecto fundamental en la jornada de los elegidos, la oración y la intercesión poderosas. Es esa conexión directa con Dios, donde colocamos delante de Él no solo nuestras necesidades, sino también las de los demás. Es como Moisés, que no dudó en interceder por el pueblo de Israel ante Dios. Subió al monte Sinaí, estuvo allí, cara a cara con el Señor, y abogó por aquellos que habían errado. Piénsalo, esta no es cualquier conversación, es un diálogo de corazón a corazón con el Creador del universo. Y cuando comenzamos a orar de esta manera, las cosas comienzan a cambiar, no solo a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros también. La intercesión nos saca del centro de atención y pone el foco en el otro, expandiendo nuestra capacidad de amar y de darnos. Y mira, orar por otros, interceder por aquellos que están pasando por dificultades, es uno de los actos de amor más grandes que existen. Muestra que estamos siguiendo verdaderamente los pasos de Jesús, quien vivió su vida aquí en la tierra, sirviendo y amando al prójimo de forma incondicional. Pero no pienses que es solo hablar con Dios y ya. La intercesión es una batalla espiritual, es ponernos en la brecha, es luchar en las regiones celestiales por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Es serio, ¿eh? A veces sentimos el peso, la responsabilidad, pero también sentimos una alegría enorme, porque sabemos que estamos haciendo la diferencia en la vida de alguien, incluso si no vemos los resultados de inmediato. Así que, si te encuentras a menudo de rodillas, con el corazón lleno de pedidos no solo por ti, sino principalmente por los demás, sabe que estás en el camino correcto. Esa disposición para interceder es una señal clara de que Dios te está usando como un canal de bendiciones, como alguien que verdaderamente se preocupa por el prójimo. Por eso, sigue firme en esa misión. No subestimes el poder de la oración. Dios escucha cada palabra, ve cada lágrima y conoce la sinceridad de tu corazón. Y en su tiempo, las respuestas vendrán. ¿Listo para continuar en esta jornada de intercesión y amor por el prójimo? 8. Resistencia a la tentación. La capacidad de resistir tentaciones significativas, demostrando integridad y fe inquebrantable, como Jesús en el desierto, Mateo 4, 1 a 11, es una clara señal de la presencia y fortalecimiento de Dios en la vida del elegido. Ahora, avanzando aún más en nuestra jornada, vamos a hablar sobre algo que realmente pone a prueba el corazón de los elegidos, la resistencia a la tentación. Esto es difícil, ¿eh? Es cuando la vida te pone frente a ese desafío que remueve todo, que te hace cuestionar hasta dónde llega tu fe. Es como Jesús en el desierto, enfrentándose cara a cara con el diablo, rechazando cada tentación con la palabra de Dios. Mostró que, no importa lo difícil que sea la prueba, con fe y conocimiento de la palabra de Dios, podemos superar cualquier cosa. Piensa bien, la tentación viene en los formatos más variados, ¿verdad? Puede ser ese deseo de rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Puede ser ese camino más fácil que aparece justo en el momento de presión. Pero resistir, mantenerse firme, eso sí demuestra la fuerza de tu fe. Muestra que estás dispuesto a seguir el camino que Dios ha trazado para ti, incluso si parece el más difícil. Y mira, resistir a la tentación no es solo decir no una vez y ya está. Es una lucha diaria, es elegir seguir las enseñanzas de Jesús todos los días, es renovar tu fe con cada amanecer. Y cada vez que logramos resistir, nos fortalecemos, nuestra relación con Dios se vuelve más sólida, más profunda. Pero seamos honestos, nadie es de acero. A veces caemos, sí, y ahí es donde entra la gracia de Dios, ¿ves? Siempre está listo para perdonarnos, para levantarnos y ponernos de nuevo en el camino. Lo importante no es desistir, es aprender de los errores y seguir adelante, más sabios y determinados. Entonces, si te ves en esa lucha constante contra las tentaciones, enfrentándolas con la palabra de Dios y buscando vivir una vida que honre a Él, sabe que estás en el camino correcto. Esa resistencia, esa lucha, es parte del viaje de todo elegido.
¿Y la recompensa? La recompensa es una relación cada vez más íntima con Dios, una fe que no se tambalea, una vida que refleja verdaderamente el amor y las enseñanzas de Cristo. Así que, no te desanimes. Continúa firme, sigue luchando, porque cada desafío superado es un paso más en tu caminata espiritual, y sabe que, en cada paso de ese camino, Dios está contigo, fortaleciéndote, guiándote, amándote. 9. Liderazgo inspirador. Ser capaz de liderar e inspirar a otras personas a seguir el camino de Dios, influenciándolas positivamente, como Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías 2, es un indicativo de que se está viviendo un propósito divino. Llegamos ahora a un aspecto esencial en el viaje de los elegidos, el liderazgo inspirador. Piensa en ello. Ser un líder según el corazón de Dios no es para cualquiera. Requiere tener esa valentía de Nehemías, quien, al ver los muros de Jerusalén destruidos, no se conformó. Tomó la iniciativa, reunió al pueblo y, a pesar de las oposiciones y desafíos, reconstruyó los muros. No solo lideró un proyecto de construcción, inspiró a todo un pueblo a unirse por una causa mayor. Ser un líder inspirador es eso, tener la capacidad de ver más allá de la hora, de soñar con lo que aún no es, pero podría ser. Es contagiar a las personas con ese sueño y motivarlas a caminar juntas, incluso cuando el camino está lleno de incertidumbres y dificultades. Es tener la sensibilidad para entender las necesidades de los demás, escuchar, estar presente, demostrando que el verdadero líder es aquel que sirve. Y sabes, el liderazgo en el reino de Dios es mucho más acerca de servir que ser servido. Es poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Es guiar con el ejemplo, con amor, con compasión. Jesús fue el mayor ejemplo de esto, lavando los pies de sus discípulos, mostrando que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si te ves en ese papel, intentando inspirar y liderar a las personas a tu alrededor hacia un propósito mayor, si estás dispuesto a servir y amar, incluso cuando es difícil, sabe que estás reflejando el corazón de Dios. Eso es ser un elegido para liderar, para hacer la diferencia en el mundo, para mostrar el camino a través de tu ejemplo. Pero oye, liderar así no es fácil. Habrá momentos en los que te sientas cansado, desanimado, como si estuvieras cargando un peso muy grande. Pero es en esos momentos cuando necesitas recordar por qué empezaste. Recuerda a quién te llamó a esta misión y ten presente que Él está contigo en cada paso, dándote fuerza, sabiduría y coraje para continuar. 10. Paz. Inexplicable. En medio de tormentas y desafíos, el elegido experimenta una paz que supera todo entendimiento humano, asegurada por la confianza en Dios, como Pablo describe en Filipenses 4:7. Esta paz interior sirve como un faro, guiando y manteniendo al elegido firme en su propósito divino. Finalmente, pero no menos importante, llegamos al corazón de la jornada de un elegido, la paz inexplicable. Esa paz. Es aquella tranquilidad en medio de la tormenta, ¿sabes? Cuando todo a tu alrededor parece estar cayendo a pedazos, pero en lo más profundo de tu corazón sientes una calma, una certeza de que todo estará bien. Es como Pablo describe en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Imagina, estás ahí, en medio de un gran problema, y aún así puedes sonreír, puedes dormir tranquilo por la noche. No porque el problema haya desaparecido, sino porque sabes que no estás solo en esto. Dios está contigo, y esa certeza te envuelve como un abrazo, trayendo una paz que realmente no se puede explicar. Esta paz es uno de los mayores signos de que eres un elegido, porque, seamos honestos, tener paz en un mundo tan lleno de confusión y dolor no es normal, no es algo que simplemente decides tener. Esta paz viene de una relación profunda con Dios, de una confianza absoluta en su bondad y en su poder. Y lo más increíble es que esta paz no es solo para ti, se desborda, contagia a las personas a tu alrededor. En un mundo donde todos parecen estar siempre corriendo, siempre estresados, tu paz resalta, y la gente empieza a preguntarse, ¿qué tiene él que yo no tengo?
Ahí está tu oportunidad para mostrarles el amor de Dios, para ser luz en medio de las tinieblas. Así que, si estás sintiendo esa paz, incluso cuando la lógica dice que deberías estar desesperado, agradece. Es Dios contigo, asegurándote que, no importa lo que pase, Él tiene el control. Y esa certeza, esa fe, es lo que nos mantiene firmes, lo que nos hace verdaderamente libres. Por eso, incluso en los días difíciles, recuerda esa paz. Cultiva tu relación con Dios, sumérgete en la oración, en la lectura de la palabra. Deja que esa paz que supera todo entendimiento sea la brújula de tu vida. Y sabe que, con Dios a tu lado, no hay tormenta que no pase, no hay noche que no llegue a su fin. Listo para seguir viviendo en esa paz inexplicable, firme en la fe y en el amor de Dios. Entonces, vamos juntos, con el corazón lleno de gratitud, enfrentando lo que venga, sabiendo que, al final, todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Vamos en esta, con paz y coraje, vivir la vida para la cual hemos sido llamados. Cada uno de estos signos, reflejados en las historias bíblicas, muestra cómo Dios actúa de manera única en la vida de aquellos a quienes llama para propósitos especiales. Y no te equivoques pensando que ser elegido por Dios es sinónimo de una vida sin problemas, Todo lo contrario. Ser elegido significa embarcarse en un viaje lleno de fe, obediencia y, por supuesto, mucha transformación. Se trata de aceptar el llamado divino, poner el coraje al frente y la confianza en Dios como tu escudo. Imagina solo, tú ahí, en medio de tu día a día, y de repente te das cuenta de que Dios tiene un plan muy especial para ti. Puede que sientas ese frío en el estómago, ese miedo a lo desconocido, pero es justo ahí donde la aventura comienza, porque seguir el propósito de Dios no es como seguir un mapa del tesoro donde X marca el lugar. Es más como una brújula que señala la dirección correcta, pero te deja descubrir el camino. Y mira, ese camino, está lleno de altibajos. Habrá días en que te sientas en la cima del mundo, con esa certeza de estar haciendo exactamente lo que fuiste llamado a hacer. Pero también habrá días en que te preguntarás si realmente entendiste el llamado, si no tomaste el mapa equivocado por error. Y está todo bien, es parte del proceso, así que vamos. Pon la fe al frente, la obediencia como brújula y la transformación como destino. Y recuerda, cada paso, cada desafío, cada victoria es una parte esencial de esta hermosa travesía que Dios ha planeado especialmente para ti. ¿Preparado? Vamos allá, con el corazón abierto y la certeza de que, con Dios, eres más que capaz. Comenta abajo tu opinión y deja una sugerencia para el próximo vídeo. Dios te bendiga.